¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo bienvenidos a este su taller de historia, que como cada lunes el Country Club Yucatán pues nos ofrece estas cápsulas culturales muy importantes, sobre todo porque como ya sabemos todavía seguimos pues la mayoría en casa, puesto que la pandemia al menos acá en Yucatán todavía sigue un poquito alta, ¿no? Bien, pues bienvenidos, saludos a todos, saludos a la Ciudad de México, que siempre muy amablemente nos ven, a Mazatlán, Sinaloa, Culiacán, Aguascalientes, que nos escribe, Pachuca, Hidalgo, que también nos está, bueno, de todo México realmente es muy interesante que nos ven pues aquí mismo en nuestra Mérida, Cozumel, Chetumal, y del extranjero pues hay mucho mexicano que le interesa mucho esta historia, ¿okay? Estados Unidos, California de Estados Unidos, nos ven también en Europa, en Albi, que constantemente nos mandan saludos desde Albi, Francia, en Alemania también nos ven bastante, nos ven también en Sudamérica. En realidad, todos gracias a la amabilidad del Yucatán Country Club que permite esto y que han demostrado todos ustedes tener un gran interés por la historia, y más ahorita, ¿okay? Que estamos viviendo una etapa histórica muy fuerte, una etapa social, económica, política, que hay que entender muchas cosas para poder opinar y poder tener la posibilidad de transformar. Ahora, pues como saben ustedes, empieza a partir de agosto una serie de aniversarios que tenemos que saber la verdad, ¿okay? Porque muchas veces, pues a nivel oficial, nos inventan, nos mienten, nos omiten, o a veces nos ponen una parte nada más, porque es en aras de sostener, por lo general, un sistema político, pero que no es verdadero. Entonces aquí, pues yo les agradezco muchísimo a que ustedes entren pues por medio del Facebook o del Instagram del Yucatán Country Club, para que veamos pues muchas cosas dentro de otro punto de vista, de otro ángulo, mucho más crítico y mucho más acercado a la verdad histórica. Bien, pues hoy vamos a continuar con el porfiriato, con Porfirio Díaz, héroe y dictador, que ya estamos pues entrando a la recta final de este que ha sido un largo tema, pero que realmente no parece haberles aburrido, y qué bueno que aguantan a este servidor todos los lunes. Y hoy vamos a ver ese famosísimo año, controversial año, movido año de 1910, ¿okay? Que por lo general en primaria, en secundaria, nos enseñan únicamente que fue el año de la revolución, pero no fue, ¿okay? Hubo varias cosas antes de que pasara esto, ¿okay? Y son las que vamos a ver, porque vamos a poder entender cómo fue el movimiento revolucionario, que no fue tan así como nos lo pintan, ni fue una única revolución, hubo varias. La suma de las revoluciones, a veces una contraria a la otra, ¿okay? O una ajena a la otra, sumadas, es lo que en los años 30 que se empezó a armar la nueva historia de México, le llamamos la revolución, ¿okay? Y de todos los personajes contra los que estalló la revolución, al final de cuentas la historia oficial solo conservó a uno y se convirtió en el gran villano, ¿okay? Es lo que don Ricardo Orozco Ríos le llama la creación de un villano, que será uno de los últimos temas que veamos sobre Porfirio Díaz. Pero por lo pronto vamos a seguir con el tema del año 1910. La semana pasada hablamos bastante de don Francisco I. Madero, hablamos de lo que él creía, de lo que él practicaba, el espiritismo, los escritos espíritas que hace 11 años editó el INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que conjuntó todos sus escritos y los llamó Cuadernos Espíritas, escritos por Francisco I. Madero, donde nos puede dar un poquito de luz sobre las creencias esotéricas, espiritualistas de don Francisco I. Madero, y por qué actuó así o no actuó como nosotros pensamos que debió haber actuado. Bien, pero llegamos a la campaña electoral de 1910. Vamos a ubicarnos bien para que podamos comprender esto. La elección de 1910 para elegir presidente de la República era en julio de 1910.
para que tome posesión el presidente, como hasta hoy, en diciembre. Claro, que como había la reelección, pues el presidente pues se iba a quedar si es que era don Porfirio. Y la campaña no era como hoy, que había una constante donde hay un tope de gastos que ni se respetan, pero que hay fechas en donde te multan, en donde, bueno, una serie de cosas. Y pues era un poquito más libre porque todo lo manejaba el gobierno, y como el gobierno participaba en ellas porque el candidato era el mismo presidente, pues obviamente era de mucha manga ancha. Pero empezaban más o menos lo que llamaríamos hoy campañas alrededor de marzo, abril del año de las elecciones, o sea, de 1910. Estaba muy claro ya, cuál era la candidatura formal. Por un lado, el reeleccionista Porfirio Díaz, que para la visión popular, para el imaginario popular, no había cumplido la promesa que le había hecho a Creelman de no participar en las elecciones y darle pie a un candidato democrático, que era lo que había dado pauta y fama al candidato opositor principal, que era Francisco I. Madero. También estaba don Nicolás Zúñiga y Miranda, desde luego, el clásico pelele, que no se concebía una elección porfiriana sin él, contrario a él, pero ya sabemos que este era un palero. Pero Madero no. Madero era el primer candidato fuerte, no controlado por el gobierno como lo era don Nicolás. Por lo tanto, Porfirio se iba a enfrentar a sus casi 80 años con un candidato fresco, con una gran percepción, gran ánimo, y sobre todo con un candidato que se va a dar a conocer. Y aquí hay que entender cómo fue la campaña de 1910, antes de las elecciones. Por primera vez en la historia, un candidato viajaba. ¿Viajaba a dónde? Al interior de la República. Don Porfirio estaba hecho al siglo XIX. Es decir, era un hombre de su tiempo, y su tiempo ya había pasado. Su tiempo era decimonónico. Él había nacido, crecido, desarrollado, y llegado a la vejez en el siglo XIX. Por lo tanto, era un hombre del siglo pasado, como diríamos hoy ahorita. Y en el siglo pasado, el presidente era un personaje que no conocía casi nadie más que por nombre. Es decir, no iba de pueblo en pueblo, o de como se hace hoy, que le tenemos una imagen presidencial que hasta casi hasta la almohada está, sino que era muy poco conocido físicamente e inclusive hasta ideológicamente. Poco se le conocía. Había reelección y casi todos los presidentes del siglo XIX se habían reelegido. Es decir, no hacían nada por ir de pueblo en pueblo, o al menos de ciudad en ciudad, para me conozcan, oigan, soy yo, y esta es mi idea. No lo era. Es cierto, las elecciones eran indirectas, era por conducto de electores, pero aún así no era conocido. A lo más que hacían algunos era publicar sus ideas, sus propuestas en algún periódico importante, como era el Diario del Hogar, como era el Imparcial, como era el Siglo XIX. Pero eso solo lo podían leer los que sabían leer. La mayoría no conocía al presidente. Porfirio se quedó en esa época. Y todos los años que él participó como candidato para reelegirse, o sea, a partir del 76 por aquello de la revuelta tuxtepecana, se le conoció, pero a partir del 84 en que volvió, 88, 92, 96, 900 y todo lo que le siguieron, Porfirio no movía un dedo. No movía un dedo. Era simplemente inscribirse y como por automático, se le reelegía y se le reelegía y se le reelegía y se le reelegía. Ya quedamos al principio, la gente entusiasmada iba a votar por él, al menos en las ciudades del 84 y la del 88 así fue. Luego la misma gente colaboró a esa automatización, por llamarle de alguna manera. Y no iba, porque lo clásico pues es el mismo. Pues que siga, pues no me importa, pues no va a ganar otro. Y lo clásico. Y él se quedó. Pero en 1910,
Madero tenía otras ideas. Creamos o no que tenía una comunicación con los espíritus, Madero inaugura un sistema de campaña que hasta hoy se lleva a cabo. La de presentarse en plazas públicas, en lugares públicos, para que la gente lo vea y de viva voz le diga, oye, soy yo, ¿cuál es tu problema? Eso inaugura Madero. Y en tren, en caballo, en burro o hasta pie, Madero va a recorrer lo largo y lo ancho de la República Mexicana. Evidentemente en tren la mayoría. Va a llegar hasta los más recónditos rincones. Bueno, por ejemplo, aquí donde estoy yo, en la ciudad de Mérida, llega Madero, recibido por el grupo pequeño, sí, pero al fin de cuentas organizado, de los antirreeleccionistas, comandados por don José María Pino Suárez, un yucateco por adopción, y don Serapio Rendón. Entonces, estaba y hablaba, era lo que quería la gente oír, era algo novedoso, estoy contigo. Y hablaba de algo que la gente no sabía ni entendía, pero que decía, es cosa buena. Democracia es cosa buena. Y hablaban de eso, la democracia. En un mitin en Saltillo, Madero llegó a decir que no queremos que nos den pan, porque tenemos pan, tenemos que comer. Lo que queremos es que nos den la libertad de escoger el pan que queremos comer. Y eso se llama democracia. Y todos, Entonces, empieza a permear esa idea. Y la gente, aunque sea por curiosidad, asistía a los mítines para ver a lo que los periódicos oficialistas, como el Diario del Hogar, decían del chaparrito Madero. Algunos editorialistas muy gruesos y que sabían la vida espiritualista de Madero, le tildaban el loco Madero y le pintaban caricaturas, bailando con los espíritus y todo lo demás. Un montón de caricaturas salieron contra Madero, pero un montón. En la época de Juárez había un periódico caricaturista que se llamaba La Orquesta, donde caricaturizaba a Lerdo y a Porfirio Díaz y a Benito Juárez, los tres candidatos en un momento dado, pero ni comparación con las caricaturas que le hacían de Madero, que lo ridiculizaban como candidato. Pero esto, en vez de ir en contra, como que decían, bueno, y la gente empieza como a asistir a los mítines. Claro, el sistema porfiriano estaba sumamente arraigado y sumamente perfeccionado. Y desde el momento que salió Madero, un candidato no controlable, como don Nicolás, un candidato ni oficial ni extraoficial, alguien que venía de afuera, por así decir, no del grupo de ellos, lo van a empezar a vigilar. Consideraban que por ser quien era, hijo de don Francisco y Madero, y sobre todo nieto del patriarca y cacique de Coahuila, de don Evaristo, lo iban a controlar. Y sí, al principio trataron de controlarlo. Tan es así que tanto el papá como sobre todo el abuelo lo amenazó con desheredarlo si seguía con eso. Pero volvemos a lo mismo. Algunos le llaman convicción de Madero, otros le llaman espiritualidad. Madero creía y sentía, y hay que reconocer que, volvemos a lo mismo, independientemente que lo creamos o no, él lo creía. Él se sentía apoyado por los espíritus. Y él sentía que tenía una misión divina que hacer, porque le habían encomendado por el espíritu nada menos y nada más que de Juárez, que tenía que liberar a su patria del tirano que lo oprimía. Y el tirano era Porfirio Díaz. Tirano no porque sojuzgara violentamente a su pueblo, sino porque no le permitía la libertad de elegir, no le permitía la democracia. Eso era la tiranía para don Francisco y Madero. Eso. Entonces él estaba consciente y creía que lo podía lograr, y como él veía gente que se reunía a su alrededor, él sentía que podía ganar. A partir de que don Evaristo rompe con su nieto, es cuando los científicos van a empezar a meter gente, lo que le llamamos infiltrados, en el grupo de Madero, para que lo vigile y para que dé un informe
concreto de lo que estaba haciendo y diciendo Madero en cada lugar donde iba. Madero tenía pues mucha gente que lo apoyaba en cada estado. Siempre lo acompañaba su esposa, doña Sarita Pérez, de ahí viene el mote, porque le decían como firmaba doña Sara P, y siempre estaba junto a él, lo tenía así casi siempre abrazado, porque ella sí temía que le fueran a hacer algo. Entonces siempre después del meeting lo abrazaba arriba, entonces era doña Sarape de Madero, pues fue su Sarape, porque era Sara P de Madero. Pero don Porfirio, hay que entender esto, salvo los 3 acontecimientos verdaderamente violentos que fueron al principio de su mandato en 1879, cuando fue lo de Mátalos en Caliente, que ya hablamos concretamente de eso, lo de Caranea, lo de Río Blanco, y tal vez uno que otro caso por allá, como el caso de Tomochic. Don Porfirio no eliminaba al enemigo por ser el enemigo, lo trataba de nulificar, pero no lo eliminaba, es decir, lo guardaba, lo nulificaba, pero no lo eliminaba. Eliminados va a ser cuando sí triunfe la revolución, y entonces la revolución va a llevar a una bola de criminales al poder, que esos sí van a eliminar a los enemigos, eso sí, crímenes, van a cometer crímenes contra el que le estorbaba. Pero Porfirio no era así. Por lo tanto, la intención no era eliminar del mapa a Madero, sino nulificar. Eso era. Si Porfirio Díaz supo o no supo la popularidad que tenía Madero, no lo sabemos, porque todo esto llegaba al escalón de los científicos, ya no pasaba al escalón de Porfirio Díaz, que ya era un hombre mayor, y sobre todo que Porfirio estaba entusiasmado, ¿okay?, preparando lo que era ya los últimos detalles de las fiestas del centenario. La elección era en julio, en agosto estaba programada el comienzo de llegada de diplomáticos extranjeros para celebrar las fiestas del centenario, y en septiembre, del 1 de septiembre al 30, sería un mes de fiesta para rememorar el centenario de la independencia. Hoy ya sabemos que es centenario del inicio de la independencia. Bueno, entonces estaba más distraído en otra cosa que la elección. ¿Por qué? Porque la elección o reelección, como le quieran llamar en el caso de él, pues era algo normal, era algo que él veía con normalidad. Entonces, bueno, no le preocupaba, pero los científicos empiezan a preocuparse. Para mayo de 1910, los informes que tenía era que Madero reunía multitudes, que inclusive se hablaba de grupos reyistas, o sea, porfiristas, en Monterrey, que debido a que Porfirio no puso como candidato vicepresidencial a Bernardo Reyes, sino a Ramón Corral, se estaban uniendo a Madero, los mismos porfiristas, lo clásico que siempre pasa. Un grupo porfirista veía con buenos ojos a Madero, entonces podía venir una escisión en el bando porfirista. Y en la Ciudad de México había clubes capitalinos, clubes antireeleccionistas, formados principalmente por gente joven, no tan joven de 18 o 20 años, pero sí joven de 30 años. Una nueva generación que había llegado a su juventud, por así decir, en 1900, y ya estaba consciente de lo que pasaba, muy ilustrada, y eso gracias a Justo Sierra, y a las escuelas que fundó, muy ilustrada, que sabían de los movimientos de la primera década del siglo XX. Había nuevas ideas y nuevas corrientes filosóficas. La misma democracia se volvía a hablar. Se hablaba de socialismo, se hablaba de comunismo, se hablaba de espiritualismo, se hablaba de anarquismo, se hablaba de republicanismo. O sea, eran otros tiempos. Eso es lo que hay que entender. Y don Porfirio, por la costumbre, más por la edad, aunque sí influyó la edad, porque dice por allá que el peor enemigo de don Porfirio fue su edad, pero yo pienso que más que por la edad, porque estaba totalmente cuerdo, siempre lo estuvo, fue la costumbre. Estaba acomodado en la silla presidencial,
se había acostumbrado después de tantas reelecciones a que todo era lo mismo, o sea, lo clásico. Estoy cómodo acá, ¿para qué cambio? Me siento cómodo, tengo a mis amigos, estamos acomodados, no pasa absolutamente nada de nada. Entonces, a él no le preocupaba eso, pero a los científicos sí. ¿Y qué interés tenían los científicos en que ganara a como diera lugar don Porfirio otra vez? Los intereses pecuniarios que ellos tenían invertidos en el porfiriato, su sociedad con los extranjeros, sus compañías deslindadoras, su asociación minoritaria, pero al fin de cuentas redituable, con las empresas petroleras americanas e inglesas. O sea, la cosa les perjudicaba. Ellos pensaban, si don Porfirio, ya logramos tratar de evitar que se olvide esa declaración desafortunada que don Porfirio le hizo a Clilman. Porque él se podrá querer ir, pero nosotros no. Porque si se va y vienen otros, por lógica, esos otros traen sus propios intereses, que por lo general no son los mismos que los que estaban. Entonces, nos quitan nuestros intereses y vienen los de ellos. No puede ser, no, tenemos que evitar esto. Ese era todo, como se le llama, todo el quid del asunto. Eso era. No querían perder prebendas, privilegios y sobre todo lo redituable de lo que les había dado estar en el poder durante 30 y tantos años. Y si don Porfirio en el fondo se quería retirar, era muy su bronca. Pero ellos no podían permitir que se retirase, porque detrás de él vendría la debacle de ellos. Por eso es que Fuentes Mares le llama a los científicos esos malos bichos que fueron los científicos, encabezados por Limantour. Y entonces van a empezar a darse cuenta de que era importante que Madero no llegara a las elecciones. Era importante que Madero fuera descartado de la elección y que no llegara como tal. Repito, en ese entonces no pasaba por la mente ni de los malos bichos de los científicos la idea de la supresión personal de Madero. No era eso. Era simplemente eliminarlo, nulificarlo, y que la gente se diera cuenta de lo que era Madero, o lo que ellos querían que se dieran cuenta que era Madero. Se trataba más que nada de eso. En pocas palabras, el grupo de los científicos, más que don Porfirio, que estaba en otra onda, el grupo de los científicos estaba aterrado de una posible victoria de Madero. Eso es algo muy importante que hay que saber. Era la primera vez desde don Porfirio que había un candidato que ellos no controlaban. Todo el control electoral lo habían tenido los científicos o antes los tuxtepecanos. Pero ahora resultaba que no podían controlarlo porque era una especie de candidato independiente. No estaba dentro del marco porfirista. Y si al principio pensaron que su familia, por ser la familia de fortuna que era, dueños casi de medio Coahuila, lo podían controlar, no lo controlaron. O sea, Madero iba con todo. Y tuvieron miedo. Y al pan, pan, y al vino, vino. La palabra es miedo. Los científicos tuvieron miedo de que Madero ganara las elecciones. Esto es muy importante porque el miedo se va a reflejar en la falta de un razonamiento lógico. Las elecciones las habían manejado toda la vida ellos. Y vamos a suponer que Madero triunfara en las elecciones. Vamos a suponer. Ellos fácilmente podían decir que no ganó, como lo había hecho Juárez, por Dios. Igualito. Entonces su miedo era hasta este punto infundado. Pero ¿cuál fue el miedo más que ese? El miedo
al no tener el control, no lo tenían en las manos. Siempre habían tenido a Nicolás Zúñiga y Miranda en las manos, este no lo tenían. Ese era su miedo. Y no pensaron en que al fin de cuentas, aunque ganara, que ahí vamos a analizar la elección, que aunque ganara, ellos tenían el conteo. El Congreso era porfirista. El colegio electoral, que era el mismo Congreso, era don Porfirio. O sea, difícilmente se escupían para arriba. Juárez, ¿cuántas veces hizo fraude electoral teniendo a la gente a su favor? Era lo mismo. Era lo mismo. Y lo más probable es que no fuera a pasar nada, porque Madero no quería revuelta. De hecho, por eso había cortado a los Flores Magón. Cuando los Flores Magón se descararon con él y le dijeron de dinamita, de una revolución, yo no. Por eso ahora que se estudia mejor a Madero, se le considera el revolucionario menos revolucionario. Madero no quería una revolución, nunca la quiso, como lo vamos a ver en su momento. Nunca. Pero es absurdo que todavía sigan para los festejos de primaria o secundaria de la revolución, ponerlo y poner a Madero como si él viviera, o si fuera un espíritu y lo viera, se está muriendo en el arcano. Él no quería eso. O sea, que era infundado el miedo de los científicos. Porque además, volvemos a lo mismo. ¿Cuánta más gente iba a votar? ¿Cuántos electores? Porque todavía no eran, las elecciones eran directas. ¿Cuántos electores? Vamos a poner que todos votaran porque los electores votaran por Madero. O sea, los científicos tenían más gente, controlaban más las elecciones. O sea, ellos no controlaban a Madero, cierto, pero controlaban las elecciones. Y además por costumbre, por abstencionismo, por lo que la gente aún estaba adormilada, por muchos que fueran a votar. Porfirio tenía la sartén por el mango para que votaran por él, y los científicos igual. O sea, que las elecciones de 1910, lo más probable, nunca se va a saber, pero hoy en día, 2021, lo más probable es que hablen que Porfirio Díaz haya ganado. Entonces, si ganó primero la revolución, por la estupidez de los científicos, que dieron pauta a que sí pudo haber habido un fraude. Pero lo hubieran dejado seguir y no hubiera habido necesidad ni siquiera del fraude. La gente era una costumbre ya. Ellos tenían todo el control. Hubieran ganado tranquilamente. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué va a pasar lo que pasó? Porque lamentablemente el grupo científico va a meter mano. El cierre de campaña de Madero fue en Monterrey, precisamente en Monterrey, una tierra de mucha empresa, de mucho porfirista, pero porfirista que estaba un poco inconforme porque su gallo, que era Bernardo Reyes, no había quedado para nada en el lugar que quería que quedara, en la vicepresidencia. Por eso Madero va a hacer el cierre de campaña en Monterrey. Allá va a ser un cierre de campaña en donde va a hablar de democracia, de igualdad. La idea era que esos indecisos porfiristas se unieran a él. Esto lo saben los científicos. Y para esta fecha, junio quizás de 1910, finales, ya estaba definitivamente nerviosísimos y muertos de miedo de que Madero llegara a la elección. Y entonces organizan un plan. No hay ninguna fuente que nos diga si Porfirio Díaz se enteró de esto o no se enteró. Los libros de texto hablan como si él fuera el que dijera todo, que Porfirio Díaz lo ordenó. No hay. Sabemos que fueron los científicos. Sabemos que fue Limantur, que fue Casasus, que fue Corral. Pero en ningún momento se habla de Porfirio Díaz.
¿Qué pasa? Van a organizar un zafarrancho, es decir, con gente infiltrada en el meeting de cierre de campaña de Madero, van a meter a gente armada, de civil, y que en un momento dado se arme el zafarrancho. Al armarse el zafarrancho, acusar a Madero de que había fomentado la violencia, detenerlo, meterlo al bote, ¿okay? Y mientras se le declaraba culpable, mientras tanto la averiguación previa y todo lo demás que se hacía antiguamente, ¿okay? Pues se sigue haciendo, pero con otras palabras, encerrarlo. Llegaran las elecciones y Madero no compitiera. Nulificar. Hoy por hoy, la mayoría de los autores y de los historiadores y los curiosos por la historia, como su servidor, creemos que fue innecesario. Porfirio iba a ganar, quizá con menos margen que otras veces, pero iba a ganar, aún sin el fraude. La costumbre se estaba imponiendo, pero aquí tuercen los científicos el camino, porque entonces efectivamente en pleno meeting se arma la tremolina en la plaza de Monterrey, ya balazos, obviamente todo estaba planeado, entra la policía de Monterrey, porfirista, macanean a varios, Madero se refugia en una casa porque también él, y entonces lo suben a buscar y a él le echan la culpa de que fuera el organizador de este motivo para crear una violencia. Madero grita y lo agarran preso. Lo agarran preso a don Francisco y Madero, y se lo llevan. Su esposa, para quitársela, fue un problema, porque dicen que lo agarró a su hijo, lo llevaron preso, mató a ella, pero ella casi tuvieron casi como si fuera una lapa, ¿no? Desprender así como un tatuaje, porque no lo quería soltar. En Monterrey no había seguridad, porque ya había un conatito de violencia, y entonces lo van a llevar a una cárcel segura, donde gobernaban los porfiristas al 100%, que fue la cárcel de San Luis Potosí. También saludos a los amigos de San Luis que siempre ven esta hora. Lo van a llevar ahí, a la penitenciaría de San Luis Potosí, donde ustedes visitan San Luis. Yo tuve la oportunidad de ir 3 veces. A la entrada hay una estatua de Madero, precisamente. La antigua penitenciaría, claro. Ahí llega y lo encierran ahí. Encierran a Madero ahí, y evidentemente manejan la prensa para llamarle violento, que había planeado una conspiración y un montón de cosas. Sin embargo, nadie hace nada. Meramente sus abogados tratan oye, ¿por qué está preso? Tratan de salvarlo, casi lo incomunican, y mientras pasa todo esto, llegan las elecciones. Sin Madero. Sin Madero. Y ya sin Madero, el control de todo ya lo tienen los científicos. Y pues ya, como de costumbre, el resultado final fue la victoria de Porfirio Díaz. Y como ya se había establecido por primera vez que había una reforma en que se hablaba de un sexenio, aunque corrigió porque Porfirio no lo va a terminar, su periodo terminaría de 1910 a 1916. Que obviamente no terminó. Bueno, eso estaba muy bien, porque el 1 de diciembre Porfirio Díaz tomaría posesión, pero la victoria ya era de él. Los periódicos lo publican a 8 columnas, Porfirio Díaz es el vencedor. La prensa de oposición calla, algunos sí logran publicar que estuvo muy raro eso de Madero, que hubo fraude en la elección. Sin embargo, palabras aisladas, quejas aisladas, y hasta ahí. Y así termina el mes de julio de 1910, con la victoria de Porfirio Díaz. Y Madero preso. Madero preso, había que dejarlo preso, un buen rato ahí para que meditara. Es posible que en este momento
fuera cuando se le informó a Porfirio Díaz, claro, la versión de los científicos, y que quedaría preso ahí un tiempo, mientras se movían todos los amigos de Madero y en verdad no había delito que perseguir. Sin embargo, el chiste era que estuviera ya un buen tiempo. Vale. Y así, okay, llega las elecciones llega el mes de agosto. En el mes de agosto, México había vuelto a la normalidad. Verán, es que no pasó nada. Las elecciones fueron normales hasta cierto punto, como habían sido las anteriores, las del 900, las del 904, las del 96, la del 92, la del 88, la del 84, igualito. La gente volvió a su chamba normalmente, la prensa oposicionista cayó y don Porfirio volvía normal a ser presidente. Era esperar que tomara posesión otra vez constitucionalmente, pero por lo pronto lo que importaba era recibir la recepción de los candidatos, de los diplomáticos extranjeros. Y a finales de agosto empiezan a llegar embajadas y diplomáticos de todo el mundo que venían a celebrar con don Porfirio 100 años de la independencia. Es la época de la apoteosis de don Porfirio. Es decir, don Porfirio en septiembre cumplía 80 años y para él la patria cumplía 100. Por lo tanto, como que él había nacido con México. Era el momento cumbre, estaba en la cúspide de su fama don Porfirio, en la cúspide de poder. Estaba en lo máximo, en ese momento estaba en lo máximo. ¿Sí? Estaba en los 80 años, estaba en la cúspide, pero en la cúspide ya el porfiriato estaba en el punto superior de la pirámide, en la puntita. Y van a llegar embajadores de todo el mundo. De todo el mundo. Y el 1 de septiembre se inauguran las fiestas del centenario en la capital y en todos los estados. Fiestas dignas, muy dignas de un país que estaba ya en la modernización. Grandes festejos. Para el extranjero, México había entrado por fin a la gran modernidad. Es decir, calles, caminos, teléfonos y los festejos. El desfile del 16 de septiembre fue un desfile impresionante. Quizá muchos de ustedes y yo hayamos visto el famoso desfile verdaderamente insulso que se dio en el 2010, un desfile que no significó nada y que ya nadie recuerda. Ni comparación las fiestas del centenario con las del bicentenario. Ni comparación. Por muchísimo, no hay comparación. Las de don Porfirio fueron unas fiestas que hasta hoy recuerda la historia. Las del bicentenario nadie las va a recordar, porque fueron una vacilada. Y muchos de ustedes habrán visto seguramente que fue la fiesta del bicentenario. Pero las del centenario, las de 1910, obras de teatro que llegaron de Europa, teatros, se inauguran hospitales modernísimos, se inauguran bancos, el Banco de Londres y México se reinaugura, ya estaba aquí, en fin, una serie de cosas, desfiles, veladas culturales en cada barrio de la Ciudad de México, los barrios antiguos de la Ciudad de México. Cada lugar de México se construye un parque con su kiosco, se toca en todas partes, a todas horas, el himno nacional mexicano, ¿okay? Hay grandes eventos. España, el marqués de Polavieja, que viene representando a su majestad Alfonso XIII, ¿okay?, devuelve a México la chaqueta de Morelos, con la que había sido fusilado cuando se la quitaron, ¿okay? El general de la Concha se la entregó como trofeo a Calleja, ¿okay? Y Calleja, cuando se fue a España, la llevó para entregársela al rey de España, y ahí se quedó hasta que, 100 años casi, ¿okay?, el rey de España la devolvía, y esa chaqueta está exhibida en el Museo de Historia de Chapultepec, en una vitrina
que pueden ustedes ver la chaqueta de Morelos. También Francia también le devuelve a México las llaves de la Ciudad de México que se había llevado Bazaine. Cuando los franceses entraron a la Ciudad de México, se adueñaron de eso de las llaves. Es algo muy simbólico, no es que tenga puerta allá, pero en la antigua España sí se manejaba las llaves de la ciudad, y obviamente pues aquí igual se manejó durante mucho tiempo, y entonces se había llevado las llaves de la ciudad, o sea, un símbolo, y se lo devolvía a Porfirio Díaz. Y así venían de todas partes, de Alemania, representantes del Kaiser de Alemania, representantes de el embajador de Estados Unidos, Henry Lay Wilson, que alabó a don Porfirio gigantescamente, en una cena que hubo en Chapultepec. Porfirio Díaz fue alabado. Quizá haya sido el presidente que en su momento, en vida, haya sido muy alabado, sobre todo en el corto tiempo de los fiestas del centenario. Wilson comparó a don Porfirio que América tenía 3 grandes hombres: Washington en el norte, Bolívar en el sur, y en el septentrión, en el centro, al gran estadista Porfirio Díaz. Se sacan postales conmemorativas del centenario en donde se ponen ahí a 3 héroes mexicanos: a Hidalgo, a Juárez y a Porfirio Díaz. Se le ponía a Hidalgo como el libertador, a Juárez como el consolidador y a Porfirio Díaz como el modernizador y héroe de la paz. Así se le empieza a decir, lo bautizan como el héroe de la paz. Se dieron poesías muy famosas, alguna vez les conté alguna, en donde se hablaba, en donde se les enseñaba a los niños poemas acerca de Porfirio Díaz en ese 1910, donde se decía: mexicano, ten siempre en tu pecho a 3 héroes, a Hidalgo, que acabó con tus ataduras, a otro libertador, Benito Juárez, y al héroe de la paz, Porfirio Díaz. O sea, era el momento cumbre de Porfirio Díaz. Hay cientos de fotos. Gustavo, la familia Casasola tomaba un montón de fotos, y hay fotos de todo esto, de los eventos en Chapultepec, en el manicomio de la Castañeda. Se pone las primeras piedras para inaugurar edificios gigantescos, se empieza a construir y se hace el esqueleto de lo que sería el teatro más hermoso que hay en México, que es el de Bellas Artes. Se hace el esqueleto del monumento, lo que hoy es el Monumento de la Revolución, pero que en su momento era para hacer ahí lo que era el Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo con una cúpula inmensa copiada del Palacio Legislativo francés. Ustedes alguna vez han ido a París y han visitado el poder legislativo francés, verán que tiene la forma del Monumento de la Revolución, nada más que completo. Y si ven la maqueta que Porfirio Díaz tuvo del Palacio Legislativo, era casi una copia del Palacio Legislativo francés actualmente. Entonces, se inaugura, se abre hacia el norte la prolongación conocida como Reforma, que va a llegar hasta paralelo a la Villa de Guadalupe, pasa a un lado del famoso cementerio de Santa Paula, donde Porfirio manda desalojar el cementerio y sacar los restos ahí de Santa Paula. Ahí, por cierto, en ese cementerio estuvieron los restos de Santana, como comentamos en su momento. No los restos, pero la pierna de Santana. Ahí estaban enterrados algunos personajes históricos importantes, como don Andrés Quintana Roo, doña Leona Vicario, y sus restos fueron, sus descendientes, sus nietos los sacaron, y los llevaron a la catedral. Ya hoy en día los restos de don Andrés y doña Leona están en el monumento al Ángel de la Independencia, pero ahí estaban, y los restos que no fueron reclamados, pues ni modo, se perdieron, y pasó la piqueta de la modernidad, por así decir, o más que la piqueta, la planadora de la modernidad, y se abrió todo ese paso que iba desde lo que vendría siendo hoy la estatua del Caballito, esa estatua modernista, hacia el norte, que va a ser Reforma, que va a ser Porfirio Díaz, hacia allá. La avenida Juárez se construye, y debido a que había petróleo, se petroliza. Y eso fue muy importante porque comunicaba ya, o metía dentro de la ciudad a Chapultepec, que se comunicaba con la avenida Reforma, que don Porfirio puso un montón de estatuas, entre ellas el Ángel famoso,
¿ok? Y que chocaba la Reforma con la Avenida Juárez, y de ahí hacia el centro histórico, ¿ok? Porque entraba por la calle de San Francisco, o sea, donde hoy está la Torre Latinoamericana, que es calle peatonal y que ya no se llama San Francisco, se llama calle Madero, y que desemboca hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Se abren las calles, se reinauguran lo que hoy llamaríamos casas comerciales, como el famoso puerto de Liverpool, okay, el Palacio de Hierro, que trajo las escaleras eléctricas, que la gente iba a verlas y ¡ay, eso! O sea, todo esto veía a don Porfirio como una cosa moderna. Y era el gran modernizador y el gran pacificador y el gran diplomático, porque hizo las paces con todo el mundo, sobre todo con Francia, ¿okay? Que era con lo que no había una gran paz. Llegan los representantes de Inglaterra, ¿okay? Representantes de España, en fin, grandes fiestas que duran un mes. Claro que lo mejor fue el 15 para el grito que don Porfirio dio. Mandó traer la campana de Dolores, ¿okay? Para poner en el Palacio Nacional. La campana de Dolores, la que supuestamente tocó Hidalgo el día del grito de independencia, está en el Palacio Nacional. Es la que toca cada año el presidente. Esa es la verdadera campana. La que está en Dolores es una copia, no es la verdadera. Se pasó y don Porfirio fue la que lo llevó allá. E inclusive fue el que institucionalizó el día 15, ya en forma oficial, para que sea el grito el 15 y el 16 toda la fiesta. Obviamente, repito, él quería demostrar que él era México. Él podía decir, casi como dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Él pudo haber dicho, México soy yo. Nacía para él el mismo día que para él nacía México. Hoy sabemos que ese día no nació México. Sería empezar el parto, por así decir, pero no el nacimiento. Los dolores del parto, no por algo. El 15 de septiembre a nivel católico es Día de la Virgen de los Dolores. Fíjense qué interesante. Y el 16, entonces, era el gran desfile que hizo Porfirio. Un desfile que empezaba desde los aztecas, Cortés, la colonia, la independencia, y terminaba con un happy end increíble. La paz y la modernidad porfiriana. Sin embargo, seguían las fiestas y terminaban con el 30 de septiembre, que era aniversario del nacimiento de otro héroe de la independencia muy importante, don José María Morelos y Pavón. La ceremonia terminó con una cena de gala en el castillo de Chapultepec, en la terraza de Chapultepec, y se permitió al pueblo hacer una verbena impresionante en lo que viene siendo el bosque de Chapultepec, en la parte de abajo, ¿okay? Entonces, según las descripciones, las fotografías que hay, aunque de noche casi es muy difícil conseguir alguna fotografía, pero dentro del palacio sí, dentro del castillo, perdón, sí, pues se veía impresionante porque las luces eléctricas del castillo de Chapultepec, ya había electricidad del castillo de Chapultepec, contrastaban con los fuegos de la gente humilde que estaba celebrando la clausura de las fiestas de independencia. ¿Okay? Llega un momento en que después de la cena, Porfirio Díaz sale al balcón y toda la gente lo ve al balcón de Chapultepec, que está ahí, y toda la multitud que estaba llena el bosque de gente. ¿Okay? ¡Ya, don Porfirio, don Porfirio, don Porfirio, don Porfirio! La multitud enardecida el 3 de septiembre lo ve y lo empieza a gritar. Muchos estaban ya de copas, tenían pulque y todo demás. Y ¡viva don Porfirio, viva don Porfirio, viva Porfirio! ¡Viva! La multitud gritaba viva Porfirio Díaz. Y ahí en Chapultepec también, ¿okay? La clase política, la clase social alta, los embajadores, los diplomáticos, que muchos de ellos se despedían ya, también brindaban por Porfirio Díaz, por el héroe de la paz, el héroe de México. Y ahí mismo le estaban gritando en Chapultepec dos gritos, el de las clases altas, viva Porfirio Díaz, con la copa de champán en la mano, viva Porfirio Díaz, y abajo, viva Porfirio Díaz, viva, cohetes, voladores, viva Porfirio Díaz, viva Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, como un tótem, como un gran padre, con su uniforme de militar lleno de medallas, decía la gente, saludaba y todo, ¡viva Porfirio Díaz! ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva Porfirio Díaz! Ironías de la vida. Unas semanas después,
esos gritos de viva, viva Porfirio Díaz, se transformarían en muera, muera Porfirio Díaz. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar siempre presente, y la próxima semana nos vemos ya para entrar a la revolución. Muy buenas noches.